Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra vida. Antes de que se te ponga la piel de gallina con esta historia, asegúrate de darle a me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni una pizca de la verdad que desenterramos. Y por supuesto, déjanos tu comentario con tu opinión. ¿Crees que el amor puede con todo? Vamos allá. El reloj que se rompió. Aquella mañana, el cielo de Barcelona estaba tan claro como un cristal. Las ventanas de la Torre Langford reflejaban el sol de la mañana en lágrimas brillantes. Eran las 8:40. La agenda de Ethan Langford era un engranaje suizo. A las 8:55 en el vestíbulo. A las 9:00 en el coche. A las 9:20 en el Grand Meridian. El grupo europeo ya está listo, le recordó su jefe de prensa. Una vez que llegues, tus palabras no deben exceder los 3 minutos y no hay preguntas abiertas. Ethan respondió sin levantar la vista. Había ensayado el discurso 3 veces desde la mañana. De repente, su teléfono vibró suavemente. Un pequeño círculo amarillo se movió en la pantalla, la imagen de un sol que su hija Lucía había dibujado la noche anterior. Ella insistió en que lo llevara para que le diera suerte. Las líneas se abrían. Las curvas se desvanecían. El síndrome de desvanecimiento neurosináptico, una enfermedad cruel, se manifestaba con círculos que nunca se cerraban. Ethan se detuvo brevemente en la puerta del vestíbulo. Envié una nota al doctor Valdés, le dijo a su secretaria. Recuérdale que revise la transfusión de sangre de Lucía de anoche. Quiero el informe actualizado en mi bolsillo antes de las 11. Sí, señor, asintió ella. Las puertas de cristal se abrieron como si fuera un interruptor silencioso hacia el mundo exterior. 2 guardaespaldas vestidos de negro, Marco liderando, otro detrás, lo escoltaron por los escalones. Un sedán negro y brillante esperaba, la puerta trasera abierta. Ethan dio el último paso, su mente ya en la reunión, en los datos y en el futuro. Entonces, un grito rompió la mañana. ¡No se meta en el coche! El tono, extrañamente urgente, era tan agudo que parecía detener el viento. Ethan se agarró a la puerta trasera. Marco se adelantó, con los brazos abiertos. Otro grito feroz. ¡Detrás de ti! Una figura emergió de la entrada lateral de servicio. Uniforme negro, cabello recogido bajo una gorra. Ganchos de plástico cubiertos con pintura húmeda. Una cara limpia de sueño y miedo, cristalino y sin brillo. Por favor, no lo dejes entrar al auto. La voz se quebró de nuevo, como si la última cuerda se rompiera contra una tempestad urgente. En ese segundo, todo se congeló en un silencio rápido. Los pasos en el pavimento, el zumbido de la puerta caliente, y los ojos de la mujer, Clara Sánchez, largos con un miedo inmóvil. ¡Deténganla!, ordenó Marco. El segundo guardia se acercó, señalando a Clara. Las radios crepitaron. Las puertas traseras se cerraron. En 3 segundos, la Torre Langford se transformó en una zona de guerra. El papel amarillo se deslizó, como si ya estuviera roto. Los perros rastreadores K9 se aceleraron, y un equipo de desactivación de explosivos salió a la carretera. Ethan sacó la mano de la puerta, como si fuera de un puente. Se acercó. Se fijó en Clara. Desde la calle, las cámaras de la prensa ya se habían girado hacia él. «Señor, tenemos que irnos», gritó su secretaria, la voz agitada por la tensión. «Espera», fue la única palabra de Ethan. Calmo, con la misma serenidad con la que había visto los mercados desplomarse un 5% en una sola tarde. Se volvió hacia Marco.
Protocolo de emergencia, 10 minutos. Luego me cambiaré a otro coche. Entendido, respondió el guardaespaldas. El cuartel de 4 se llenó con el metálico tango de químicos y desinfectantes. Un técnico se deslizó bajo el sedán. El salpicadero, limpio. El asiento trasero solo tenía una carpeta de archivos y un bolígrafo de oro. Ethan revisó su teléfono. 9:07 m. Llegar al Grand Meridian en 13 minutos era ahora imposible. 8 de la mañana, ¿qué acabas de decir?, preguntó Ethan. Mi hermana Sofía también tiene DSN, continuó Clara, con los ojos brillantes. Trabajo en el turno de noche en el ala de investigación, limpiando. A menudo veía archivos rotos, tirados en las bolsas de basura. Los recogí y los pegué. Dentro estaban los resultados de las pruebas. Estaban falsificados, señor. Los pacientes en el estudio no mostraron mejoría. Algunos incluso murieron. Pero los informes oficiales lo hicieron parecer un progreso prometedor. Sé que suena a locura, pero los números no mienten. Los datos están siendo manipulados. Ethan no dijo nada. Recordó la mano de Lucía temblando tanto la noche anterior que el pincel se le cayó de los dedos. Recordó la respuesta del doctor Solís en el último informe. Las consecuencias están dentro de los límites de seguridad. El progreso es prometedor. Lo aceptó porque quería creer. ¿Tienes algo más concreto? Su voz se volvió dura. Todo lo que tengo son los fragmentos que he recopilado, admitió Clara, mirando sus manos. No es suficiente para un tribunal, pero sí para saber la verdad. Ethan se movió, ojos atrapados entre la desconfianza y la duda. En su mundo, cada pieza de información requería cintas y verificación. Las palabras de una limpiadora eran granos de arena en una tormenta. Y sin embargo, en sus ojos cansados, desesperados, pero ardiendo con la última chispa de resolución, vio su propio reflejo cada vez que se sentaba al lado de la cama de Lucía, impotente, viendo su lucha por respirar. Pasaron los 5 minutos, pero Ethan no dio la orden. Se giró hacia la ventana y miró a la ciudad. El silencio se extendió hasta que se sintió insoportable. Clara rompió el silencio. Si me equivoco, puede destruirme aquí. Pero si estoy en lo cierto, podría perder a su hija. Las palabras rompieron una puerta cerrada en la cabeza de Ethan y abrieron otra. No la puerta de un director ejecutivo, sino la de un padre. Bien, se giró. La única razón por la que sigues aquí es porque voy a verificar esto. Clara cerró los ojos y exhaló, larga y pesadamente. Sabía que el primer paso estaba dado, pero el camino por delante, ese sería un infierno en sí mismo. ¿Qué harías tú en el lugar de Ethan? ¿Confiarías en una persona que acabas de conocer? Déjanos tu opinión en los comentarios. Dos mundos, un mismo dolor. El santuario de Ethan Langford, en el piso 50 de la Torre Langford, era un mundo aparte de los fríos pisos de investigación de abajo, espacios luminosos, minimalismo y paredes de cristal que se abrían a un cielo azul sin fin. Pero dentro de esa perfección, había una pequeña habitación a la que nadie podía entrar sin su permiso. La habitación de Lucía. La habitación estaba pintada de azul suave, sus paredes cubiertas con dibujos de círculos, soles y explosiones de colores infantiles. Lucía se sentó en su mesa, su camisón abierto sobre su cuerpo frágil. Un pincel de colores se movía en su pequeña mano, como si fuera una hoja al viento. «Papi, déjame intentarlo de nuevo», exclamó su pequeña voz, forzando una sonrisa. Ethan se sentó a su lado, su corbata aún en su lugar, su traje de $1.000.000 cerrado en su espalda, pero sus ojos fijos solo en la hoja de papel. Lucía levantó su pincel
intentando dibujar un círculo. La línea se movió, desigual. El final, sin encontrar el principio. ¿Ves? Se rompió de nuevo, se lamentó, intentando esconder las lágrimas que le caían por los ojos. Ethan puso su mano sobre la página. Ya veo un círculo, le dijo. Un sol no tiene que ser perfecto para brillar, ¿verdad? Lentamente, dibujó una línea uniendo el espacio, cerrando la forma. Como papá te ayuda a conectarlo, para que el sol brille un poco más. Lucía levantó su cara, una sonrisa falsa en sus labios. Mañana lo intentaré de nuevo. Tal vez pueda terminarlo yo misma. Ethan sonrió, acariciando su fino cabello. Pero cuando Lucía volvió a elegir otro color, su cabeza dio un vuelco. Esos círculos mal formados no eran solo líneas de un niño, eran piezas que se cargaban en su corazón. Sabía que mañana, como todos los días, Lucía tendría que ir al Centro de Tratamiento Especial Langford para otra ronda de procedimientos. Al otro lado de la ciudad, el apartamento de Clara Sánchez era lo opuesto. Paredes desnudas, un sofá gastado, una luz fluorescente a punto de morir. En el suelo, en un colchón, yacía Sofía, de 16 años, con las manos abiertas para ocultar su temblor. Clara colocó una bolsa de supermercado en la mesa y se apresuró a ayudar a su hermana a sentarse. Solo un poco, para que puedas tomar tus medicinas. Sofía negó con la cabeza, su cara sombría. Estoy demasiado cansada. Mis manos tiemblan demasiado para sostener la cuchara. Clara no dijo nada. Solo agarró una cuchara, se inclinó lentamente y se la llevó a los labios de su hermana. Solo una cucharada. Tenemos que seguir luchando, Sofía. Yo nunca te he abandonado y tú tampoco puedes abandonarte. Las lágrimas se desbordaron en la cara de Sofía. ¿Por qué los niños como yo tenemos que esperar la muerte, hermana? Clara la abrazó, meciéndola suavemente. Quería decir palabras de consuelo, pero su garganta se cerró. En su lugar, susurró. Mañana serás ingresada de nuevo por unos días. Dijeron que el próximo tratamiento podría ayudar. Habrá esperanza. Créeme. La luz tenue proyectaba sombras sobre las dos hermanas mientras se abrazaban. En ese apartamento humilde, el amor era lo único que nunca se apagaba, pero detrás del formulario de consentimiento que Clara había firmado con la iniciativa Langford, Sofía era solo otro nombre en la lista de pacientes de un tratamiento fraudulento. Esa noche, mientras Ethan se sentaba solo en su gran biblioteca, una copa de vino flotando en su mano, de repente recordó los ojos de Clara. No eran los ojos de alguien tratando de sabotear o chantajear. Eran los ojos de una hermana desesperada, al igual que sus propios ojos cuando veía a su hija dormir, con sus manos aún temblando. Dos personas de dos mundos diferentes. Un multimillonario en el piso más alto. Una limpiadora en un apartamento humilde. Pero ambos atrapados por el mismo dolor, viendo a la persona que más amaban ser robada por una enfermedad sin piedad. Sus destinos entrelazados en el mismo centro de investigación. Ethan se sentó con los ojos cerrados, sus manos temblando un poco. Por primera vez, no vio a Clara como una intrusa. Empezó a preguntarse si lo que ella decía era verdad. ¿Qué verdad se escondía detrás de la iniciativa Langford? La verdad que sangra. A la tarde siguiente, el piso 50, Torre Langford, quedó en silencio. El resplandor azul de las pantallas de las computadoras inundaba la oficina de Ethan Langford. Docenas de informes digitales se desplazaban a través de múltiples monitores. Estaba acostumbrado a manejar miles de millones en acuerdos comerciales. Sin embargo, su corazón nunca había latido tan fuerte como ahora. El nombre del doctor Daniel Solis apareció una y otra vez en cada documento.
cada informe de ensayo clínico tenía su firma. A primera vista, los números y los gráficos de crecimiento eran impecables, exactamente el tipo de resultados que el comité de la fundación quería ver. Pero cuando Ethan superpuso los datos de comparación, las anomalías se volvieron innegables. Múltiples resultados se repetían palabra por palabra, solo con nombres de pacientes diferentes. Las firmas de los médicos asistentes fueron copiadas y pegadas de archivos antiguos, casos llamados recuperación milagrosa, donde los recuerdos habían sido borrados. Ethan se agarró al respaldo de su silla. No quería creerlo, pero estas pistas no podían ser una coincidencia. Solís, ¿qué es exactamente lo que estás ocultando? A la mañana siguiente, Clara fue liberada temporalmente para una investigación, pero se le mantuvo bajo supervisión. Ethan la llamó. La mujer con su uniforme de limpiadora se encontraba en su oficina, bañada por la luz del sol. Dijiste que tu hermana sufre la misma enfermedad que Lucía. Ethan juntó las manos contra la mesa, su voz fría. ¿Cuál es la prueba que tienes de que lo que acusas no es fabricado? Clara no se inmutó. No tengo pruebas oficiales, pero tengo ojos. Sacó una pequeña pieza de papel de su bolso y la desdobló con los dedos temblorosos. Era un dibujo de una bolsa de suero, con un líquido ámbar oscuro en el interior. La etiqueta estaba estampada con el código N-4. En la sala de investigación vi estas bolsas. No sabía lo que eran, pero ese mismo día visité a Sofía en el hospital y la garganta de Clara se cerró. En la mesita de noche de Lucía vi la misma bolsa de suero, el mismo color, la misma marca. Ethan se congeló. Una calma se extendió por él, como si estuviera en agua fría. La Vegemite del pequeño brazo de Lucía, atascado con la línea de suero, se deslizó ante él, su cara temblando, pero aún forzando una sonrisa. Si esas bolsas formaban parte de ensayos no autorizados, entonces su hija estaba siendo utilizada como un experimento vivo. ¡Tua! ¡Imposible!, murmuró Ethan, su mano apretando hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Inhaló profundamente, pero por dentro se rompió su compostura. Todos sus años construyendo un imperio sin mostrar emociones no podían protegerlo ahora. El miedo se apoderó de él. Podría perder a Lucía, no por la enfermedad, sino por la traición dentro del mismo proyecto que llevaba su nombre. Los ojos de Clara se fijaron en él, desesperados. Si quieres salvar a Lucía, tenemos que desenterrar la verdad. Ahora. Ethan se movió, escondiendo el caos que se agitaba en su mirada, pero en el fondo lo sabía. Clara ya no era solo una intrusa. Ella era la clave para desbloquear la oscuridad que él nunca tuvo miedo de enfrentar. ¿Qué harías tú? ¿Abandonarías todo lo que has construido para seguir a alguien que apenas conoces? Comenta abajo. La tensión aumenta. Ethan Langford se sentó en su oficina en el piso 50, las luces de la ciudad proyectando frías líneas en su cara. En la mesa había una pila de informes médicos, páginas gruesas con marcas rojas. Cada palabra pesaba más que nunca, porque él sabía que estaban conectadas directamente a la vida de su hija. Lucía aún estaba en su habitación, sus pequeñas manos intentando terminar los dibujos que nunca podía completar. Pero detrás de esas paredes blancas, se había convertido en el paciente número 47 en un tratamiento que él nunca había autorizado. Ethan respiró hondo, ajustó su traje y presionó el intercomunicador. Solís, quiero verte ahora mismo. El ala de investigación estaba iluminada por luces fluorescentes. El doctor Gregory Solís entró, forzando una sonrisa extraña. Señor Langford, supongo que me llamó para preguntar sobre el progreso del tratamiento. Todo está bajo control.
Ethan fijó sus ojos en él. Su voz se hizo más grave. Quiero que me expliques por qué los informes contienen datos duplicados, por qué los resultados bioquímicos han sido ajustados para que parezca un éxito, y por qué mi hija está en el grupo de tratamiento sin mi consentimiento. Por un breve momento, Solís se congeló. Luego, esbozó una sonrisa seca. Está pensando demasiado. Esos ajustes son solo correcciones estadísticas. A Lucía solo queríamos darle acceso a los métodos más avanzados disponibles. Es un acto de amistad, no una conspiración. Ethan arrojó la carpeta contra la mesa, haciendo que las páginas se esparcieran como fragmentos de vidrio. No juegues conmigo. Fundé este proyecto para salvar a los niños, no para convertirlos en ratas de laboratorio. Si no tienes una respuesta real, enviaré todo este expediente a la Junta Médica Federal yo mismo. Por un breve momento, el rostro de Solís palideció. Recogió la carpeta y bajó la voz. Señor Langford, a veces, para lograr avances, hay que hacer sacrificios. Unos pocos pacientes perdidos a cambio de miles salvados. Usted es un hombre de negocios. Debe entender las reglas de este juego. Ethan se cruzó de brazos. Esas palabras sonaron en sus oídos como una sentencia de muerte. Clara apareció justo después de que Solís se fuera. Su uniforme de limpiadora todavía estaba sucio de químicos, pero sus ojos ardían de urgencia. ¿Me cree ahora?, preguntó su voz temblorosa, pero fuerte. Ethan aún estaba engullido por la ira, pero le dio una sonrisa silenciosa. Los escuché, continuó Clara. Solís y su gente planean deshacerse de la evidencia. Para ellos, los pacientes son solo eso, evidencia. Si los eliminan a todos, no habrá nada que investigar. Sostuvo un sonido de su bolsillo. Sofía está en esa lista, y si no actúa, su hija también lo estará. El pecho de Ethan se contrajo. Los ojos de Lucía ardían ante él, asustados, pero llenos de la voluntad de vivir. Recordó el momento en que ella le había dicho: «Papi, cuando me mejore, ¿podemos ir al parque juntos?». El pensamiento de que él, el mismo hombre que financiaba el proyecto, la había empujado desesperadamente hacia la muerte, lo dejó sin aliento. «¿Estás segura?», preguntó Ethan. «Te lo juro por mi vida», respondió Clara sin dudar. Esa noche, Ethan no fue a casa. Estaba solo en su oficina mirando por el cristal la ciudad. Las preguntas se arremolinaban en su mente como un taladro. Si permanecía en silencio, su reputación permanecería intacta. El imperio Langford, seguro. Pero si permanecía en silencio, Lucía moriría. Apagó su teléfono. La pantalla brilló con una foto de Lucía sonriendo suavemente desde su cama de hospital. En ese instante, toda la duda desapareció. Ethan tomó un bolígrafo y comenzó a escribir las primeras líneas de un diario de investigación interno. Si la verdad es la oscuridad, entonces seré yo quien sostenga la linterna, incluso si esa linterna quema mi carrera hasta los cimientos, escribió, como si fuera una obra grabada en piedra. Nadie toca a mi hija. El descenso a la oscuridad. La noche cayó sobre la ciudad como un pesado cinturón negro que envolvía la brillante torre Langford. En la oficina del piso superior, Ethan Langford permanecía inmóvil ante la pared de cristal, sus ojos fijos en las calles de abajo. Durante años, no había conocido nada más que negociaciones y apretones de manos de miles de millones de dólares bajo la luz de las cámaras. Pero nunca en su vida se había sentido tan frágil. Una decisión equivocada y podía perder a Lucía, su única hija, la única vida que lo mantenía en pie. Detrás de él, Clara temblaba. Acababa de soportar un interrogatorio exhaustivo por parte de Ethan y Marco. Su testimonio
los restos de documentos rescatados del laboratorio, todo apuntaba a una verdad impactante. Solís se estaba preparando para eliminar al grupo de pacientes. Y Lucía era la paciente número 47. Marco, el veterano de batalla, con su cara de piedra, se agarró a su voz ronca mientras se acercaba. Las alarmas del laboratorio están a prueba de fallos, guardias armados, sensores térmicos, cámaras en todas partes. Entrar es un suicidio. Clara dudó, y luego un sonido de resolución salió de sus labios. Hay otra forma, un túnel de servicio a través de los conductos de químicos. No hay cámaras allí porque nadie se arriesgaría a entrar en una zona tóxica. Yo trabajé en esa área. Conozco las tuberías y las válvulas de salida. Si tenemos cuidado, podemos llegar a los laboratorios de los sótanos. Ethan se acercó a la limpiadora. Hace unos días, habría descartado una idea así como una fantasía. Pero ahora mi hija está al otro lado de esa pared. ¿Estás segura?, preguntó Ethan con un tono frío pero urgente. Clara asintió. No estoy segura de sobrevivir volviendo allí, pero estoy segura de esto. Solís no dejará vivir a Lucía a menos que actúes ahora. El aire se volvió espeso de miedo. Ethan, eres el director ejecutivo de un imperio multimillonario. Deberías dejar que una limpiadora te guíe a través de los túneles de químicos. Si esto sale mal, no me importa mi reputación, lo interrumpió Ethan con voz fuerte. Me importa mi hija. En ese momento, la riqueza y la clase se disolvieron en la nada. Tenemos que ir esta noche. Solís actuará antes de que la policía tenga suficiente evidencia. Marco se quitó la pistola de la cadera, volvió a cargar el cargador y asintió. Bien, pero recuerden, una vez que entremos, no hay vuelta atrás. Ethan miró a ambos, a una limpiadora herida y a un veterano de batalla, y supo que ya no era solo su lucha. 3 personas, 3 vidas unidas por un objetivo: recuperar la vida para aquellos que amaban. Dejó su teléfono, entró un par de comandos para delegar responsabilidades a sus subordinados y luego lo dejó sobre la mesa. ¡Vamos! En la oscuridad, sus sombras se fusionaron en una y se prepararon para descender a los túneles oscuros, donde el dinero y el poder no significaban nada. Allí solo una cosa podía guiarlos: la familia y la voluntad de sobrevivir. ¿Qué te parece? ¿Crees que lograrán su objetivo? ¿Sientes la tensión? No olvides darle a me gusta a este video y contarnos tu opinión en los comentarios. Y si te encuentras con esta historia fuera de nuestro canal, te invitamos a casa, a Soul Stories, donde cada historia resuena con la verdad, la esperanza y el corazón. La última batalla. El viento de la noche se coló mientras salían del edificio principal. Al lado del ala de investigación, una zanja de drenaje corroída corría contra una pared de hormigón helado. Clara se agachó, empujando una reja de servicio oxidada con una barra de mantenimiento. Una ráfaga de gases químicos los golpeó. Fuertes, agrios y dulces, mezclados con el olor metálico de los tubos abandonados. El conducto principal lleva a la planta de tratamiento de solventes, susurró Clara a través de su máscara con filtro. Desde allí, una rama se dirige a los laboratorios subterráneos. Las cámaras son escasas. Nadie espera que alguien cruce por un canal de drenaje tóxico. Marco revisó su respirador y linterna. Luego le entregó a Ethan un par de guantes de nitrilo. «Quédense cerca de mí. Nada de luces fuertes, solo la suficiente para ver». Uno a uno, se deslizaron. El canal era apenas lo suficientemente ancho para un cuerpo humano. Sus paredes interiores estaban manchadas con décadas de residuos. Cada arrastre de sus pies hacía que el plástico raspase contra el metal con un sonido falso.
El aire era caliente, acre y tan espeso que cada respiración dejaba un triste velo en sus pulmones. Clara iba a la cabeza, sus manos secas sobre las juntas de las tuberías, como si estuviera leyendo Braille. 2 giros más. El conducto auxiliar tocará una rejilla de malla. Después de eso estaremos en los túneles de servicio. Ethan se arrastraba cerca, con las palmas ardiendo por la fricción. Años de habitaciones pulidas no lo habían preparado para esta presión, ni para el pensamiento de que, con cada segundo perdido, Lucía estaba en algún lugar más allá de estas paredes. Una aguja clavada en su pequeño brazo. Marco levantó un brazo. ¡Alto! Delante, el flujo de aire cambió, de repente caliente. Presionó su oído contra la tubería, escuchando un pulso constante. «Extractores», susurró Clara. «Durante mis turnos de noche, el sistema reduce la carga entre las 2:10 y las 3:40 tantuie para el mantenimiento. Estamos dentro de esa ventana». Llegaron a una reja de malla, un cuadrado de acero oxidado. Clara sacó una llave hexagonal de su bolso. Sus dedos entrenados trabajaron en cada perno. Lenta, pero precisa. Marco apuntó la luz hacia abajo, cortando sombras finas como cuchillos. ¡Listo! El último perno se abrió. La pantalla se levantó. Uno a uno, se deslizaron en los túneles de servicio. El espacio se abrió de repente. Una pasarela baja, tuberías brillantes como venas. A lo lejos, el resplandor frío de las lámparas industriales. Marco se presionó un dedo en los labios. Los 3 se pegaron a la pared, cruzando un corredor. Un carro de ruedas pesadas chirrió sobre el cemento. Voces los siguieron, silenciadas. Pasaron por una ventana rota en la pared. A lo lejos, una bahía cavernosa pintada con líneas de pared amarillas y un letrero arriba. Área de biopeligro restringida. Bajo una luz blanca estéril, 2 hombres con trajes blancos empujaban carritos blancos impresos con el símbolo de riesgo biológico, cada uno con una etiqueta blanca. Disposición clase 7. Ethan contuvo el aliento. En un carrito, la textura creció lentamente. Una mano se agarró a la pared rota. «¡Oh, Dios mío!», gritó Clara. Sus labios temblaban. «No están esperando hasta la mañana. Es ahora». Uno de los hombres se detuvo, sacó un carrito y leyó la etiqueta bajo la luz fluorescente. Clase NNB TOQAPC. Tiro 3. Prioridad unidades P43 a P48. El corazón de Ethan se detuvo. P.po. Su garganta se llenó de miedo. El aire se sintió como plomo. El vello de su cuello se erizó como si la muerte hubiera pasado. Marco le agarró el brazo. «Mantengan la calma. Ir ahora es un suicidio». Observaron cómo los 2 hombres montaban los carritos en un ascensor al final de la bahía. Las luces rojas parpadearon sobre el panel. Un hombre con bata blanca cubriendo su armadura. Vance era el nombre que había visto en los archivos de Solís. «Más rápido», ordenó Vance. «El primer lote debe estar terminado a las 2:30. Las órdenes no son negociables». El ascensor se cerró con un sonido metálico. En el silencio, una cosa se hizo clara. La única forma de conseguir la evidencia era forzar la apertura de una puerta más grande, la puerta de la justicia. ¿Crees que podrán salvar a Lucía y Sofía? La tensión es insoportable. No olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte el final de esta increíble historia. Un héroe silencioso. La fría alarma sonó más rápido y más rápido. Las luces de emergencia en el corredor brillaron en rojo, como lágrimas que lloraban desesperadamente. Marco miró su reloj. Han activado la sala de operaciones. Nos detectaron al menos 60 segundos antes de que alguien llegara. Ethan agarró a Lucía con fuerza.
sujetando la bolsa de suero. Clara apretó la carpeta de archivos contra su pecho, pesada con la bolsa amarilla de N de Ritter y el vial adjunto. Evidencia viva. Corrieron por un pasillo, en dirección al ascensor de carga. La puerta de madera al final del pasillo se abrió justo cuando llegaron a la intersección. Dos grandes sombras se asomaron, mercenarios con pistolas y pequeñas SMG bajo sus brazos. Se congelaron por un segundo al ver a un equipo médico. Luego, su boca se torció en una mueca de reconocimiento. Marco se acercó, gritando a Ethan y Clara contra la pared. Dos disparos crujientes se rompieron de su arma. Bajos, precisos. Las balas se estrellaron cerca de sus pies, obligando a los mercenarios a retroceder, como si estuvieran atrapados en una trampa. ¡Fuera!, gritó, girándose a mitad de camino, empujando al grupo hacia la puerta del ascensor de carga. La puerta del ascensor se sintió pesada, obstinada. Marco golpeó el botón de llamada. La luz de la pared se iluminó, parpadeando a un ritmo ridículamente lento. Ethan soltó una maldición. La respiración de Lucía era superficial. Un grito metálico resonó a través de la pared. Luego vinieron las sirenas. No la alarma interna. Sirenas de policía. El sonido rompió el hormigón, resonando desde el otro lado del edificio. Marco se congeló. Luego sonrió con alivio. Le envié un código de socorro E7 en el momento en que corté el cierre magnético. La policía está viniendo, pero en la parte lejana de la bahía aparecieron 3 sombras más. Las balas volaron como flechas de luz oscura, golpeando el vidrio reforzado de las puertas laterales. Marco se abalanzó sobre Ethan. Su propio cuerpo se dobló para cubrir el espacio. La espalda de su chaleco se rompió. «¡Estoy bien!», gritó entre dientes. La sangre se extendió oscuramente a través de la tela negra en la espalda izquierda de Marco. Pero el veterano se movió como si la herida no fuera más que un simple rasguño. Puso una mano firme sobre la herida, gritando, «¡Bajo!». El ascensor de carga aún no había llegado. Los dígitos rojos contaban como el destino mismo. Los ojos de Clara se agrandaron. Un conducto estaba en llamas. «Hay una caja de mantenimiento al final. Soy mecánica. Puedo abrirla». Se arrodilló, se apresuró y abrió un gabinete de acero. ¡Clic! La caja se abrió, revelando una escalera de hierro. En ese instante, las puertas del ascensor de carga se abrieron. Estaba vacío. Solo la caja de mantenimiento. Clara ya se había ido. Una sola figura se acercó desde la entrada opuesta de la sala. Solís, con una bata de laboratorio y los ojos secos. «Todos presentes», sonrió. «Díganle adiós». Activó la alarma local. Las campanas gritaron. «¡Cierren las puertas!». Los mercenarios abrieron fuego. Marco se interpuso en la línea de fuego, cayendo sobre una rodilla. 3 disparos se dispararon. Uno de los mercenarios se agarró el pecho y cayó. Los otros 2 se movieron como sombras. Sus armas se enfocaron en el centro, en Ethan, que sostenía a Lucía. Clara vio que el láser de la mira se alineó perfectamente con el delicado brazo de la niña. Cada sonido se cortó de su mente, dejando solo una línea recta. No había una descripción de trabajo para el siguiente acto. Ninguna orden. Ningún permiso. Ella se abalanzó. El cuerpo de Clara se estrelló contra Ethan y Lucía, sacándolos del camino de las balas. Los disparos rompieron el aire. Un golpe violento se estrelló contra su cuerpo. Luego otro. Caliente. Frío. La sangre brilló como flores rojas en el suelo, salpicando la bolsa de lona a su lado. Ethan se agachó, agarrando a Lucía por instinto. «¡Clara!»,
Su propia voz se rompió como un vidrio. Clara se desplomó en el suelo, una mano aún agarrando la bolsa como si se tratara de otro niño. Sus labios se movían. «No, no la toquen». Marco gruñó como una bestia herida. Empujó a Ethan y a Lucía hacia el agujero de mantenimiento que Clara había abierto, plantándose como una barricada viviente. «¡Abajo!», gritó, con los ojos fijos en sus objetivos. 2 disparos más. Uno de los mercenarios se agarró el pecho y cayó. En la distancia, las voces de la policía gritaron en los pasillos. «¡Policía! ¡Bajen sus armas!». Los zapatos pesados golpearon desde todas las direcciones. Los escudos antidisturbios sonaban como escaleras de oro. Solís se dio la vuelta, viendo la trampa. Se acercó a un agujero de acceso a la izquierda. Los mercenarios querían seguir, pero su espalda gritaba. «¡Basta!», gritó, cambiando de manos, disparando otro tiro para derribar a los últimos mercenarios. Clara se quejó. Su visión se tornó roja. Ethan se acercó, presionando con fuerza su herida en el lado izquierdo. «¡Clara! ¡Mírame!». Quería susurrar algo hermoso, alguna promesa, pero solo salieron 2 palabras rotas. «¡Gracias!». Ella sollozó, los labios sangrando, como un niño que ha ganado un juego secreto. «Lucía, debes crecer para dibujar círculos», susurró. Y como si tuviera miedo de que él la olvidara, agarró la bolsa de lona en su mano. «Evidencia». Marco disparó hacia adelante, apuntando a Clara, empujándola hacia el agujero. «¡Váyanse!», gritó, cubriendo la puerta con su propio cuerpo. Las balas golpearon el marco de acero, brillando como estrellas. Él sacó un alfiler de fuego y lo arrojó al pasillo. La bengala explotó, cegando a los mercenarios y cortando su línea de visión. Ethan agarró a Lucía. Clara lo siguió, pesada contra la espalda de Marco. Las sirenas de la policía se acercaban. Llegaron a la pared del sótano. Delante, una luz azul-verde brillaba a través de una rampa ascendente. El viento de la noche se coló como una promesa. Ethan abrazó a Lucía. «¡Papá está aquí! ¡Casi lo logramos!». Marco cargaba a Clara. Detrás de ellos, los oficiales gritaban. Abrieron el último panel. La luz inundó sus ojos. Una pared de escudos antidisturbios delante. Detrás de ellos, ambulancias, monos reflectantes. «¡Sáquenlos de ahí!», gritó un oficial. 2 médicos salieron, levantando a Lucía de los brazos de Ethan, con un ritmo practicado. Otro equipo se llevó a Clara en una camilla. Ethan la siguió, a punto de acercarse a Clara cuando Marco lo detuvo, su mano ensangrentada agarrándole el brazo. «Quédate con ella, yo me encargo». Su voz era baja, tranquila, el último pilar en la tormenta. Detrás de ellos, la policía agarró a 2 mercenarios, presionándolos contra el hormigón. Ethan miró hacia atrás por un segundo. Solís ya había desaparecido en la red de servicio. La rabia se agitó en su garganta, pero delante de él estaba Lucía, el respirador de Clara y Marco. Agarró la bolsa de lona que Clara le había señalado. La evidencia se agitó dentro. Miró hacia arriba, por encima de un helicóptero que dibujaba un círculo blanco, cerrando la imagen de la noche. Una enfermera levantó la cabeza y gritó. «¿Familia del paciente P-47? «Sí». La voz de Ethan se sintió cálida como un nuevo toque. «Soy su padre». La puerta de la ambulancia se cerró sobre Lucía. Las luces rojas y azules bañaron su cara, rompiendo el resto de la noche con los colores de la justicia. En la ambulancia, los médicos presionaron la herida de Clara. Su canto de 1, 2, 3 resonó. Marco se desplomó, sin aliento, pero se mantuvo firme. Se encontró con los ojos de Ethan.
En la mirada del veterano había una advertencia inesperada. La lucha no había terminado. Solís había desaparecido, pero la sangre derramada detrás de esa puerta fue suficiente para que una ciudad entera abriera los ojos. Ethan subió a la ambulancia de Lucía, con ambas manos agarrando sus pequeños dedos fríos. Cuando las puertas se cerraron, la alarma se rompió en la noche. Y en algún lugar, dentro de la bolsa de lona manchada de sangre, la bolsa amarilla y el vial adjunto A se agitaron suavemente. Ningún niño sería llamado un espécimen nunca más. El coraje es la única linterna en la oscuridad. ¿De qué lado crees que está la justicia? Comenta abajo y no te olvides de darle a me gusta y compartir esta historia para que más personas conozcan la verdad. Un hogar. Sin puertas, el sonido de la alarma de la ambulancia se rompió por la noche, ahuyentando la oscuridad de la ciudad. Las puertas de la sala de emergencia se abrieron, la luz blanca y fría inundando, reflejándose en la cara de Lucía. Los médicos rápidamente ajustaron las líneas de suero, una máscara de oxígeno, y la voz urgente del médico se cortó a través del caos. Pulso débil, pero presente. Preparen el estimulante cardíaco. Ethan se quedó en pie, su corazón encerrado en un vial. Las pequeñas manos de Lucía, una vez tan acostumbradas a agarrar sus dedos cuando cruzaban la calle, ahora estaban abiertas, húmedas bajo las sábanas blancas. Pero luego, solo minutos después, el monitor se movió con ritmos más lentos. El frágil azul volvió a sus cejas. Ethan se inclinó hacia adelante, exhalando como si acabara de ser arrancado del borde de un abismo. En la sala de emergencias contigua, Clara yacía inmóvil, su uniforme empapado en sangre. El médico se inclinó sobre ella, examinando la herida con un ceño fruncido. Una bala atravesó la espalda, daño nervioso en el plexo braquial, alto riesgo de discapacidad permanente. Prepárenla para la cirugía. A través de la neblina del shock, Clara aún abrió los ojos, buscando una cara familiar. Ethan entró, agarrando su mano helada. Su voz era ronca. Salvaste a mi hija. Te juro que me ocuparé de Sofía. Cueste lo que cueste. Cirugía, tratamiento, todo. No tendrás que preocuparte por nada. Clara asintió levemente. Sus labios temblaban, y luego cerró los ojos, rindiéndose a los médicos que la llevaron al quirófano. En el pasillo del hospital, la televisión emitía un informe de última hora. Noticias de última hora. El doctor Gregory Solís, cerebro de la investigación ilegal, sigue prófugo. El FBI emite una orden de arresto a nivel nacional. Su foto apareció con una bata de laboratorio blanca y una media sonrisa retorcida de burla que hizo que a todos los espectadores se les pusiera la piel de gallina. Ethan apretó los puños. Sabía que la lucha no había terminado. Solís aún andaba suelto, y solo cuando el hombre fuera arrastrado a la luz, los niños como Lucía y Sofía serían verdaderamente liberados de las sombras. Dentro de la UCI, la respiración de Lucía se mantuvo constante bajo el resplandor blanco. En el quirófano, Clara luchó por cada frágil aliento contra la muerte misma. Y Ethan, de pie entre esas dos puertas cerradas, entendió una cosa con absoluta claridad. Ya no era solo un director ejecutivo que protegía su reputación. Era un padre, un ser humano obligado a perseguir la verdad hasta el final. Esa mañana, todos los canales de noticias nacionales interrumpieron sus transmisiones para dar la noticia de última hora. El FBI había allanado el Aeropuerto Internacional de Barcelona al amanecer y arrestó a Gregory Solís junto con su socio mientras intentaban huir en un jet privado. El metraje se emitió en vivo. Solís,
su camisa arrugada, su rostro aturdido, ambas manos esposadas. Fue empujado a una furgoneta de la policía, una escena que dejó a los espectadores a la vez furiosos y vindicados. Dentro de la oficina del último piso del grupo Langford, Ethan vio en silencio el informe. Cuando el presentador leyó la línea final, la iniciativa Langford se ha derrumbado oficialmente. Se levantó y salió al podio de prensa, donde docenas de periodistas habían estado esperando. Su voz era profunda y resuelta. Soy Ethan Langford y asumo la responsabilidad por permitir que tanta corrupción se gestara bajo mi techo. Si los accionistas desean demandar, pueden demandarme. Pero a partir de hoy, Langford solo caminará por un camino: la ciencia honesta, transparente y humana. La sala estalló. Algunos periodistas estaban aturdidos, mientras que otros estaban indignados. Sin embargo, entre la multitud, en los ojos de los pacientes y sus familias, un brillo de confianza comenzó a aparecer. Una semana después, Ethan firmó oficialmente el acta que establecía la Fundación Langford Sánchez, con Clara como cofundadora. El nombre tenía dos significados. Langford, un recordatorio de que la riqueza y el poder no deben escapar a la rendición de cuentas. Sánchez, para honrar a la limpiadora que se había atrevido a gritar en medio de una ceremonia de firma, que había derramado sangre para salvar a los pacientes. Los principios de la fundación se grabaron y se exhibieron en la sala principal. Transparencia. Todos los datos de investigación deben hacerse públicos. Equidad. Ningún paciente será juzgado por la riqueza o la pobreza. Respeto por la vida. Ningún individuo será tratado como propiedad experimental. El día del lanzamiento de la fundación, Ethan y Clara firmaron el acta juntos frente a los flashes de las cámaras, rodeados de cientos de familias de pacientes. No se miraron. Sin embargo, en ese momento ambos lo sabían. Se había formado un vínculo, no solo por el sufrimiento, sino por la esperanza. Entre los primeros casos aprobados, dos nombres destacaron: Lucía Langford, de 10 años, y Sofía Sánchez, de 16 años. Ambas se convirtieron oficialmente en las primeras pacientes en recibir la terapia génica experimental. Mientras Ethan firmaba la confirmación, le dio a Clara un firme apretón de manos. Empecemos. Esto no es solo por mi hija, sino por cada niño que hay ahí fuera. Clara asintió, sus ojos brillando con un poder que Ethan nunca había visto en ninguna sala de juntas: el poder de la fe y del sacrificio. Un año había pasado. La sede de la Fundación Langford Sánchez, una vez un bloque de hormigón frío, se había transformado en un lugar lleno de vida. Los tulipanes florecían en el jardín delantero. Las paredes estaban cubiertas con pinturas creadas por niños pacientes, y la risa llenaba cada pasillo. La gente ya no lo llamaba centro de investigación, sino por un nombre más cálido: el hogar sin puertas. Lucía se sentó en su caballete. Sus manos, una vez frágiles, ahora lo suficientemente fuertes como para sostener un pincel y dibujar un círculo perfecto. Cuando su línea finalmente se cerró, rompió en una risa radiante, corriendo a mostrarle a su padre. Ethan la levantó en sus brazos, sus ojos brillando, una imagen que una vez pensó que nunca volvería a ver. Al otro lado del pasillo, Sofía se sentó en el piano. Sus dedos, una vez delgados y débiles, habían recuperado la fuerza, deslizándose por las teclas. Música pura e inocente llenó el espacio, provocando lágrimas en muchos padres sentados en las primeras filas. Juntas, Lucía y Sofía
subieron al escenario durante la primera celebración del aniversario de la fundación. Las dos niñas sostenían en alto una pintura que habían hecho juntas. Un hogar sin puertas ni cerraduras. En la pintura, docenas de personas de todas las edades se tomaban de la mano, formando un círculo bajo una casa de techo abierto, sin cercas que los dividieran. El auditorio estalló en aplausos, no solo por la pintura, sino por la esperanza que simbolizaba. Ethan y Clara se pararon uno al lado del otro, observando la escena en silencio. Sabían que para llegar a este momento había habido sangre, lágrimas y sacrificios que parecían imposibles de soportar. Sin embargo, a cambio, se había construido un nuevo tipo de hogar, no de ladrillos y piedra, sino de confianza y humanidad. Mientras la luz del sol se filtraba a través de los altos cristales, la voz del locutor resonó como un mensaje para todos los presentes. Ninguna puerta se abre por sí sola. Se necesita gente dispuesta a protegerla, a sacrificarse, para que la luz pueda entrar. Ethan se inclinó ligeramente hacia Clara y susurró: «Aquí es donde realmente pertenecemos». Clara sonrió, sus ojos brillando, y en ese momento ambos supieron que su historia no terminaba allí, apenas comenzaba, con un hogar sin puertas, donde cada corazón siempre sería bienvenido. Si te parece interesante mi historia, dale a me gusta y suscríbete al canal para seguir más historias interesantes. Muchas gracias.